los números sobre la tercera ola de COVID nos hablan de una rápida expansión del virus impulsado por la variante Delta. Hay entidades de la República donde en 14 días pues han subido de forma impresionante los contagios. Colima es el estado que lidera con 261%, le sigue San Luis Potosí con 237% y Chiapas con 203%. Vamos a platicar al respecto. ¿Qué está pasando en esta tercera ola con el doctor Alejandro Cano, ingeniero químico y ambiental, analista de datos independiente? ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, Pascal. Buenos días. Gusto en saludarte. Bueno, pues, ¿qué destacarías de lo que está sucediendo? ¿Qué nos dicen los números en cuanto pues, a la progresión de los contagios y también la duración de esta tercera ola? Yo creo que es útil ver lo que está pasando no a nivel nacional con las cifras agregadas, sino estado por estado. Tenemos Baja California Sur, donde llevan 4 semanas con la tasa de mortalidad más alta de toda la pandemia. Tenemos otros 3 estados, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, con el mayor número de personas en el hospital de toda la pandemia y con las defunciones creciendo rápidamente. En estados más grandes, más diversos, por ejemplo, Jalisco, también en Puerto Vallarta tenemos más personas en el hospital que en cualquier momento de la pandemia, con defunciones al alza. Y eso está pasando estado por estado, en este momento principalmente los estados costeros, turísticos, Ujú. donde hay alto uso del aire acondicionado, pero pues tarde o temprano esto puede pasar en el resto del país. El que las zonas turísticas del país, la gran mayoría de ellas esté en rojo, nos habla, pues digamos, nos puede hacer la historia de cómo entró la variante Delta al país a través del turismo. ¿Es una conclusión válida? Sí, claro que sí. La variante Delta no se originó en México. Esa fue una mutación que se originó en la India y se empezó a esparcir por el resto del mundo. La mayor parte de los países han tratado de detener la velocidad a la que las nuevas variantes entran a su territorio, exigiendo pruebas negativas a los viajeros que abordan aviones antes de llegar a su país. México es uno de los poquísimos países que todavía al día de hoy no requiere una prueba negativa a personas que suben a un avión con destino a México. Dábamos la noticia hace unos minutos de que en los kioscos de la Ciudad de México la positividad ha llegado al 50%. Yo sé que la autoridad capitalina dice que se detectan muchos casos aquí porque se hacen muchas pruebas, pero este simple dato de la positividad debiera hacernos pensar. Claro, ese simple dato de la positividad nos dice que con todo el volumen de pruebas que están haciendo, siguen siendo sin ser suficientes. La Organización Mundial de la Salud recomendaba un 5% de positividad para realmente tener el buen pulso de la pandemia. Nosotros sabemos por las pruebas de sangre que se hicieron por el Instituto del Seguro Social y el Instituto Nacional de Salud Pública el año pasado, que a nivel nacional solamente se detectan uno de cada 25 o 30 casos. En la Ciudad de México es mejor, pero probablemente detectan uno de cada 8 casos positivos. Seguimos observando desfases, desfases importantes en la información. Es decir, la película que estamos viendo, la fotografía que vemos día tras día, tiene un retraso y realmente podría estar peor la cosa, doctor. Claro, es un retraso enorme. O sea, las gráficas que nos presenta la Secretaría de Salud en el informe cada noche por Internet tienen fecha de corte en este momento del 24 de julio. O sea, esos incrementos que estamos viendo en los casos de una semana a otra, que en este momento son de alrededor de 20%, nos dice lo que estaba pasando con la gente que se está infectando en la semana del 24 de julio. Después de eso, hay un enorme retraso en la certificación y en el registro de las defunciones. Entonces, cuando nos dicen hoy que la letalidad ha bajado muchísimo, pues sí ha bajado, las vacunas ayudan, pero realmente no vamos a saber hasta dentro de 2 meses cuántas personas murieron esta semana. Tendríamos que ajustar el número de personas fallecidas de acuerdo con el dato que dio hace unos días INEGI respecto del exceso de mortalidad y en específico la que se dio por COVID hasta final del año pasado. Claro, hay que entender que tenemos dos fuentes oficiales de información de defunciones por COVID. Una es el sistema que se llama el CISBER, que es el que nos reportan las cifras diarias, y ese es un sistema que no alimentan los registros civiles. Ese es un sistema que alimentan unidades médicas.
Por lo tanto, no registra las defunciones o la mayor parte de las defunciones de personas que mueren en casa. Tenemos el otro sistema, que es el de los registros civiles, el Registro Nacional de Población. Y el INEGI nos ha dado 2 cortes de esas cifras, pero la Secretaría de Salud, en su informe de exceso de mortalidad, nos reporta cada 2 semanas cuántas actas de defunción se han recabado por el Registro Nacional de Población que incluyen COVID-19, SARS-CoV-2 o coronavirus o alguno de sus sinónimos como causa de muerte en el certificado de defunción. El último informe me parece que tiene fecha de corte del 10 de julio por ahí, y ahí había 360,000 actas de defunción con nombre y apellido en la que aparece COVID-19 como causa de muerte. Pero como esa cifra se actualiza cada 2 semanas y no diario, tiende a ponérsele menos atención por los medios de comunicación, pero esa es una cifra oficial, mejor que la diaria porque incluye las defunciones de personas que mueren en casa y es alimentada por todos los registros civiles del país. Entonces estamos en 360,000 desde el inicio de la pandemia, doctor. Sí, al menos, sí. Porque, vamos, la fecha de corte es 10 de julio, sí, y hay algunos estados, por ejemplo, Puebla, Oaxaca, que van retrasados en informar la cifra total de sus actos de defunción. Pues doctor, le agradezco mucho que haya conversado con nosotros. Vamos a seguir muy pendientes, desde luego, de la evolución de esta tercera ola. Muchas gracias. Ojalá podamos volver a platicar con usted. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. El doctor Alejandro Cano, ingeniero químico y ambiental, analista de datos independientes.